Tesis sobre la evangelización que hizo el Papa y que no tienen desperdicio. La tercera la hizo sobre Jesús como maestro de hacer el anuncio. El anuncio. Saben que el primer anuncio, a ese primer anuncio le llamamos técnicamente el querigma. El querigma significa primer anuncio. Entonces, ese es el primer anuncio, pues, de alguna manera. Y le dedica el Papa bastante, por eso es un poco más largo, pero es sencillo de seguir y lo más seguro es que lo terminaremos. La primera idea es Jesús es, como no podría ser de otra manera, maestro del anuncio. Y por eso nos tenemos que fijar en el maestro del anuncio para saber cómo tenemos que anunciarlo a él, cómo tenemos que anunciar su salvación, cómo tenemos que anunciar su gracia y todo lo que significa para nosotros. Y por eso nos dejamos guiar partiendo de su predicación en la sinagoga de Nazaret. Es un texto muy bonito de Lucas, donde le dan el libro de la Biblia y lo abre justamente en Isaías. Isaías 61, 1 al 2, que dice, se recuerdan, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé. Y sigue. Me ha enviado, aquí tienen el envío, y el envío siempre es para anunciar, me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar el año de gracia del Señor. Lo tienen en Isaías 61, 1, 2, ahí lo tienen visto. Y Jesús dice en Lucas 4, 31, que es donde recuerda y trae este texto, y dice, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido en mí. Entonces, fíjense lo que se ha cumplido. El ser enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a vendar los corazones afligidos o rotos, a pregonar a los cautivos la libertad, la liberación, a los reclusos la libertad, a pregonar el año de gracia del Señor. Esta fue la predicación de Jesús. Esta fue, el núcleo de la predicación de Jesús. Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido en mí significa que para Jesús este pasaje del profeta Isaías contiene lo esencial que él quiere decir de sí mismo. Cuando dice esta escritura se ha cumplido en mí, es decir, lo que yo tengo que decir de mí lo dice ya esta escritura. Por tanto, cada vez que nosotros hablamos de Jesús, deberíamos insistir en este primer anuncio del Señor. Y vamos a ver justamente en qué consiste. Ya lo hemos escuchado, pero ¿qué significa los cautivos? Anunciar buena nueva a los pobres, vendar los corazones rotos o afligidos, pregonar a los cautivos la liberación, a los esclavos la libertad y anunciar el año de gracia, no de condena, del Señor. Y yo saqué 5 elementos en este primer anuncio de Jesús que nos pueden servir mucho a la hora de anunciarlo. A veces nos dicen, háblenos y no sabemos qué decir.
aquí tienen el primer anuncio de Jesús a la hora que les voy a decir, les voy a comunicar, les voy a compartir el primer anuncio de Jesús. Pues de estos 5 elementos, el primero es la alegría. Jesús dice, el Espíritu está sobre mí, Él me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva. Una buena nueva es una alegría, ¿no? Te tengo que decir una buena nueva. Y esa buena nueva es la traducción castellana de evangelio. Evangelio significa buena nueva. No lo olviden nunca, evangelio significa buena nueva. Podríamos decir lectura de la buena nueva de Jesús. Eso significa euangelon. Bueno, engelon, anuncio. El buen anuncio. Buena nueva en el sentido de que no se puede hablar de Jesús, esta es otra cosa importante, sin alegría. Porque la fe es una estupenda historia de amor para compartirla. Uno se acuerda más en su historia de fe, se acuerda más, pero vamos a ver ahora qué pasa con eso. Uno se acuerda más de sus faltas, de sus fallas, de sus pecados, de lo que ha hecho mal, como que se recuerda más. Pero no es así. No se puede hablar de Jesús sin alegría, porque la fe es una estupenda historia de amor que hay que compartir. Dar testimonio de Jesús, hacer algo por los otros en su nombre, es decir, entre líneas, que en la vida hemos recibido un don tan hermoso que ninguna palabra podría expresarlo. El anuncio de la buena nueva de Jesús. Pero cuando falta la alegría, el Evangelio no pasa, no se transmite. Cuando falta la alegría, falta algo esencial. Yo no puedo decir que te ha tocado la lotería. No puedo ir llorando. Oye, que te ha tocado la lotería. Claro. Entonces, si llevamos una buena nueva, hay que llevarla con alegría. El Evangelio es siempre buena noticia, es siempre anuncio de alegría. Y la alegría se anuncia alegres. No se anuncia con cara de difuntos, sino alegres. Un cristiano triste puede hablar cosas muy hermosas, pero todo será en vano si el anuncio que transmite no es alegre. Puede hablar de cosas hermosísimas, de hacer una teología preciosa, pero si el anuncio que transmite no es alegre, entonces se queda aquello en decir, pues qué bien cuánto sabe, pero no me ha dicho nada. No me ha dicho nada. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces la sola alegría anuncia el Evangelio. Si alguna vez le preguntan ¿por qué está usted tan alegre? Entonces vayan a la raíz de la alegría y digan no porque me ha tocado la lotería, no porque sino porque creo en Jesús, que es la buena nueva, el Evangelio para todos. En este sentido, la alegría crea algo que es muy importante, que es preguntas. ¿Por qué esta persona, a pesar de pues, que su vida tiene también momentos difíciles, ¿por qué esa persona es tan alegre? ¿Por qué? Cuando nuestra vida suscita porqués, entonces se puede hacer el anuncio. Cuando no suscita porqués, no.
Yo creo que les he contado que un día allí en la parroquia andaba por una de las colonias y en un muro vi: Jesucristo es la respuesta. Sin duda lo había puesto un evangélico o una evangélica. Y alguien puso abajo: estoy buscando a ese alguien y no lo encuentro, porque tiene mucha cabeza y mucho corazón y sabe por dónde van las cosas. Había puesto de abajo: ¿y cuál es la pregunta? Claro, Jesús es la respuesta ¿a qué? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta la va abriendo nuestro testimonio de alegría. ¿Por qué esta persona es tan alegre? ¿Por qué esta persona es tan cercana? ¿Por qué esta persona es tan amable? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces la respuesta se abona el terreno para la respuesta de decir: porque Jesús es él mismo la buena noticia. Bien, entonces ahí tienen una pregunta, por si les hace bien. Lo que anuncio y cómo lo anuncio, ¿es para la gente motivo de alegría? ¿Es como una buena noticia que estaban esperando desde siempre? ¿O es decir, ya viene usted con lo mismo? Ya viene usted con lo mismo. Por eso la alegría se nota justamente en la propia vida. En la propia vida. Segundo, primero la alegría, segundo la liberación. Librar a la gente de sus cargas. Librar a la gente de sus cargas, incluso compartiéndolas. Jesús dice: he sido enviado para proclamar la liberación a los cautivos. ¿Qué significaría esto? Pues más o menos iría por aquí. Quien anuncia a Dios no puede hacer proselitismo. Y el proselitismo es: o te conviertes o te doy un tiro. No puede presionar a los demás, sino aliviarlos. Aliviarlos. Que el alivio no es solamente físico, el alivio es también interior, ¿no? Cuando a uno le dicen, pues, alguien que estaba perdido, había alguien que ha perdido, hemos encontrado, qué alivio. ¡Qué alivio! El alivio no es solo físico, sino interior, espiritual. Y en ese sentido, tenemos pesos, pero qué alegría cuando hay alguien que nos ayuda a aliviarlos. Aliviar un peso es justamente hacerlo más llevadero. Y por supuesto, con el anuncio, no imponer pesos, sino aliviar de ellos. Ustedes saben que hay predicadores que empiezan poniendo pesos y echando pesos, a ver si te hunden. A ver si te hunden. No se trata de eso. No se trata de imponer pesos, sino de aliviar los pesos que llevamos. El imponer pesos es otra forma de proselitismo. Es otra forma de proselitismo. Llevar paz y no llevar sentimientos de culpa. Llevar paz y no llevar sentimientos de culpa. Y ahora vamos a ver por qué. Es cierto que seguir a Jesús lleva consigo un sacrificio. Eso significa ascesis, ¿no? Un sacrificio. Lleva consigo un sacrificio. Supone momentos en los cuales tenemos que sacrificarnos. Pero hay que pensar que si cualquier cosa hermosa requiere esta ascesis y estos sacrificios, mucho más los requiere la realidad decisiva de la vida que nos da Jesús. Cualquier cosa, decimos, lo que no cuesta no vale. Entonces cualquier cosa nos cuesta un sacrificio, pero es mayor la alegría de lo que conseguimos
que el sacrificio que hemos hecho. Y entonces es mucho más lo que requiere la realidad decisiva de la vida que esos sacrificios que hacemos a veces por cosas que no tienen demasiada importancia. Cuando se trata de dar sentido a la propia vida, es mucho más grande el sentido de la vida que cualquier sacrificio que nos cueste hacer el dar sentido a la vida. Quien da esto debe mostrar la belleza de la meta, esto es muy importante, más que la fatiga del camino. Esto es muy importante. Tiene que entusiasmar más con la meta, con la hermosura de la meta, que con la fatiga del camino. Cuando yo he descubierto una meta hermosa, la fatiga del camino no me pesa y sigue siendo fatiga, pero no me pesa psicológicamente, ¿no? No me pesa psicológicamente. ¿Por qué? Porque he descubierto la belleza de la meta. Entonces a Jesús hay que ponerlo, quien da testimonio de Jesús, y el testimonio a veces exige sacrificio, exige negación, debe mostrar la belleza de la meta más que lo que le está costando el camino. Y por lo tanto, en ese sentido, la contemplación en un doble nivel. Contemplación de Jesús resucitado en sí mismo y contemplación de mí mismo resucitado con Jesús. La meta entonces no es solo Jesús, sino lo que yo soy alcanzando la meta. ¿Alguna vez habremos contado a alguien lo hermoso? Esto es un ejemplo muy bonito del Papa. Lo hermoso de un viaje que hemos hecho, ¿no? Y lo que hemos visto y cómo hemos disfrutado y cómo hemos hecho y tal. Le habremos contado, por ejemplo, pues la belleza del lugar, todo lo hermoso de los edificios, la acogida de la gente, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, pero lo que nos ha tardado en llegar, lo que nos ha tardado, eso no se lo contamos. Le contamos la belleza de la meta a donde hemos llegado y lo que hemos disfrutado. Pero no decimos, ay, no vayas porque el tren es lentísimo. No, vete porque vas a ver y vas a disfrutar de una hermosura que nunca has visto en tu vida. Así animamos a la gente a que haga un viaje. No le decimos, no vayas porque ya verás que hay que hacer medio kilómetro caminando porque un tren de otro, todo eso, la belleza de la meta se lo quita, ¿no? Le habremos contado, por ejemplo, la belleza de los lugares, lo que hemos visto y vivido, pero no el tiempo que tardamos en llegar, ni las colas del aeropuerto, ni todas esas cosas, ¿no? Lo mismo, todo anuncio digno del Redentor debe comunicar cómo el Señor nos alivia, nos libera. Como el anuncio de Jesús. Hoy hay alegría porque he venido, dice Jesús, a liberar a los que tenían encima algún peso interior. Y ahí les pongo también, por si quieren meditarlo un poco, todos cargamos pesos en la vida de los que desearíamos liberarnos. ¿Cómo y con qué condiciones puede ayudar mi anuncio del Evangelio a que esa liberación se haga realidad en quienes reciben ese anuncio que yo doy? Esto es muy importante, vuelvo a repetir, para el primer anuncio. No es poner la vida de color de rosa, porque la vida no es de color de rosa.
Pero la meta es una meta que es tan grande que no cabe en mente humana lo grande que es justamente el encuentro con Jesús vivo y resucitado como meta. Tercer aspecto, he venido a liberar a los cautivos, es decir, a los que llevan algún peso encima, y los libero con la meta, porque yo también llevo pesos, pero la meta me hizo que los fuera superando. La tercera es la luz. Jesús dice que vino a dar vista a los ciegos. Y dice el propio, hay una cosa que es importante como informativa. Llama la atención que en toda la Biblia, antes de Cristo, nunca aparece la curación de un ciego. Aparece aquel, ¿cómo se llamaba? El que se dio con... ¿Cómo era? Sí. De hecho, era un signo prometido para cuando llegara el Mesías. Para cuando llegaba el Mesías. Pero aquí no se trata, y esto es muy importante, solo de la vista física, sino de una luz que hace ver la vida de otra forma. Y en ese sentido, todos tenemos una cierta ceguera, en ese sentido espiritual. Porque vemos la vida a veces muy distante de lo que es la meta en Jesús. Y ustedes saben cómo eso incluso a veces influye, que nos pone tristes, que nos pone mal, que nos pone incluso a veces de mal humor, ¿no? Nos deja un sentimiento un poco de angustia por dentro, ¿no? Aquí no se trata solo de la vista física, sino de una luz que hace ver la vida de una forma nueva. Hay un ser dado a luz, esta es una expresión muy bonita del Papa, hay un ser dado a luz, es decir, hay un renacer. La vida cristiana, cuando la llevamos de verdad, es un renacer, un nacer de nuevo, que solo sucede con Jesús. Si lo pensamos, así empezó para nosotros la vida cristiana, con el bautismo, que antiguamente se llamaba precisamente el bautismo la iluminación, porque era el volver a nacer. ¿Qué luz nos regala Jesús? ¿Qué es lo que pone en nuestro interior como una luz que da sentido a la vida? En primer lugar, la luz de la filiación. No somos esclavos, sino hijos de Dios. No somos esclavos de Dios, sino hijos de Dios. Incluso si nos separamos de Él, piensen en el hijo pródigo, en el capítulo 15 de San Lucas, que se fue, que le pidió la herencia, que se la gastó con malas mujeres, y el padre no dejó nunca de considerarlo como hijo. Él sí que se consideró como no hijo. Digo, me voy a levantar, voy a ir cuando ya estaba muerto de hambre y le voy a decir, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Y de hecho, conforme lo cuenta San Lucas, que es muy bonita, yo suelo decir que la carta a los romanos, que es tan difícil de comprender, la mejor explicación la tiene en la parábola del hijo pródigo. Entonces el padre lo estaba esperando y él empezó su confesión.
le dijo, ya no merezco llamarme hijo tuyo, y el padre lo cayó con un abrazo que le cerró la boca. ¿Y quién se enojó? El hermano, que siguió siendo hijo sin serlo de corazón. Estaba de hijo por lo que el padre le daba de las fincas, del trabajo, de todo aquello. Y es muy interesante cuando él viene y ve todo el alburicio que hay, porque se hace una gran fiesta y se mata el ternero más gordo y se está celebrando y el hijo mayor que vino, ¿qué pasa? Y le dicen aquellos, que ha venido tu hermano y tu padre lo está celebrando. Y entonces él se encara con el padre y le dice, toda la vida sirviéndote y no me has dado ni un cabrito para que me lo coma con mis amigos. Y viene ese hijo tuyo, no dice mi hermano, viene ese hijo tuyo que se ha gastado la fortuna con malas mujeres y le das este restorro y entonces le dice, hijo mío, todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo, le vuelve a decir hermano, estaba perdido y lo hemos encontrado. Entonces estaba muerto y ha resucitado. Entonces es la parábola que mejor retrata lo de la filiación, que incluso en los momentos que a veces estamos pasando más duros, más difíciles, más olvidadizos, más de decir hago la vida por mi cuenta sin tener en cuenta a mi padre, en esos momentos nunca Dios deja de considerarnos como hijos. Nunca. Entonces, eso es muy importante. Es el Hijo amado del Padre, viviente para siempre, y con Él, con Jesús, también nosotros somos hijos de Dios, se suele decir con minúscula, hijos, en Él con mayúscula, hijo. Hijos con minúscula, en Él, hijo con mayúscula. En Cristo todos somos y siempre hijos de Dios por el bautismo, por eso recuerda el Papa el bautismo. Lo que significa que la vida ya no es la de un ciego que avanza y no sabe hacia dónde, si alguien no lo conduce. Lo que significa entonces eso, que la vida ya no es un ciego que avanza hacia la nada. No es cuestión de suerte o de fortuna. No es algo que dependa de la casualidad o de los astros. Léame usted los astros a ver qué pasa. O léame usted las manos a ver. Tampoco de la salud o de las finanzas. La vida depende del amor del Padre que cuida de nosotros, siendo siempre hijos amados, incluso cuando estamos perdidos. Hijos amados. Es hermosísimo el poder compartir con nosotros esta enorme luz. Hijos amados siempre. En ese sentido, la vida de cada uno de nosotros es un gesto de amor y es una invitación al amor. Pero muchas veces lo olvidamos frente a las dificultades, frente a las malas noticias y también, y dice el Papa esto es feo, frente a la mundanidad que es la forma mundana de vivir. Entonces, ese trozo es muy hermoso y ahí también le pongo en cursiva, Jesús me da la vista y me la da, esto es los que tenemos lentes, no diciendo
toma mis lentes. Y cuando me quito los lentes ya no veo. Y cuando me los pongo sí veo. Y cuando me los quito no veo. No dándonos los lentes, sino trasplantándonos sus propios ojos. Digo una metáfora, pero para que nos entendamos. No es decir, ahora que voy a la reunión, me pongo los lentes de Jesús. Y cuando salgo de la reunión me los quito y me los guardo. No nos hace unos lentes, toma los lentes de mi buena noticia. Toma los ojos de mi buena noticia. Nos hace un trasplante de ojos y no simplemente nos regala unos lentes para usarlos a discreción. Ahora voy a misa y me pongo los lentes. Y salgo de misa y me los quito. No, nos hace un verdadero trasplante. Entonces, en este sentido, la pregunta podría ser: siento que mi anuncio del Evangelio es una torrentada de luz en el corazón de quien lo recibe, porque sale también de mi propio corazón, no de mis lentes. Otra dimensión es la sanación. Jesús dice que ha venido para dar la libertad a los oprimidos. Entonces no es una sanación de tipo enfermo, sino de tipo opresión. Es oprimido quien en la vida se siente aplastado por algo que le sucede. Una enfermedad, fatiga, una angustia, un sentimiento de culpa, un error, un pecado, incluso a veces un vicio. Oprimidos por esto. Pensemos, por ejemplo, en los sentimientos de culpa por esto, por aquello que hicimos, por aquella situación, por aquel... Lo que nos oprime sobre todo es justo un mal que ninguna medicina o remedio lo puede curar. El pecado, que nos da un sentido de culpa por algo que hemos hecho y nos sentimos mal, eso nadie nos lo puede curar, sino la buena noticia de Jesús. Con Jesús el pecado, que parece invencible, no tiene nunca la última palabra en nuestra vida. Como soy débil, puedo pecar, pero el pecado no es la última palabra en mi vida. La última palabra es la mano tendida de Jesús que te levanta del pecado y te lleva hacia adelante. Y se pregunta el Papa, ¿y cuántas veces nos tiende la mano? ¿Una vez? Dice, no. 2, no. 3, no. Y dice con fuerza, siempre. Siempre. Es una paz muy grande la que nos da incluso frente a nuestras propias debilidades, que vividas desde aquí tienen no solamente el peso, sino el paso justamente a las manos de Jesús. Cada vez que tú estás mal, el Señor te tiende su mano. Solo tienes que agarrarla y dejarte llevar por él. Entonces, en lugar de eso que se llama complejo de culpa, tener complejo de salvación. Complejo de perdón. Y no es rutina. No es rutina. Y no es decir, bueno, pues como el Señor me perdona, a pecar se ha dicho, ¿no? No, porque justamente cada sentimiento de perdón añade en el corazón
el deseo de no ofender más al Señor. Y vuelve a repetir el Papa, Jesús siempre, lo pongo ahí en cursiva, nos sana del pecado. Y se pregunta el Papa, ¿y cuánto debo pagar por la sanación? Dice, nada. Nos sana siempre y gratuitamente. Invita a ir a Él a los que están fatigados y agobiados. Así lo dice San Mateo. Así, acompañar a alguien al encuentro con Jesús es llevarlo al médico del corazón, al médico que te puede levantar la vida. Y ese es también parte del primer anuncio. Antes de anunciar, hacer. Antes de anunciar, hacer. Porque a veces las palabras no convencen, sino que convencen los hechos. Es decirle a cualquiera, porque estamos hablando del anuncio, hermano, hermana, yo no tengo respuesta a muchos de tus problemas, pero Jesús te conoce, Jesús te ama, te puede sanar y puede curar tu corazón. Quien lleva pesos encima necesita una caricia sobre su pasado. Muchas veces oímos, yo necesitaría sanar mi pasado. Necesito una caricia sobre ese pasado que me pesa tanto. Quien así habla necesita el perdón. Y quien cree en Jesús tiene precisamente eso para darlo a los otros. La fuerza del perdón que libera el alma de toda deuda. Y dice el Papa, recuérdenlo bien, Dios, esto es impresionante, Dios lo olvida todo. Dios lo olvida todo. A mí me impresionó porque mucha gente te pregunta, ¿y Dios se acuerda de mis pecados? Dios lo olvida todo. Es muy impresionante, ¿no? Dios lo olvida todo. Olvida todos nuestros pecados y de ellos no guarda memoria. Cuando le hemos pedido perdón y Él nos ha perdonado. Por eso el sacramento de la penitencia es un sacramento de inmensa alegría. No se olviden de esto, Dios lo olvida todos nuestros pecados, de ellos no guarda jamás ya memoria. Jamás. Porque a veces, ya digo, a mí me han preguntado mucho, pero padre, yo me confesé y me confesé con sinceridad y tal, pero Dios lo seguirá recordando. Dios lo olvida todo. Dios perdona todo porque olvida nuestros pecados. Solamente hay que acercarse al Señor y Él nos perdona todo. Piensen en lo que hemos escuchado en el Evangelio, de aquel que empezó a decir, Señor, he pecado. Pero el Padre le puso la mano en la boca y le dijo, no, está bien, nada. Y no le dejó terminar su confesión siquiera. Esto es hermoso. Jesús nos espera para perdonarnos y para curarnos. ¿Y cuánto? Siempre. Y alguien, ahí entre comillas, el Papa recurre mucho a esto, llamándose el mismo Padre, ¿no? Y como si alguien le preguntara, pero Padre, yo tengo las mismas cosas siempre. Y le responde,
Y también Él, Dios, hará las mismas cosas siempre. Perdonarte y abrazarte. Y dice por favor, no desconfiemos en esto. Así es el Señor. No es como nosotros, que somos ruines, que decimos muchas veces, yo perdono, pero no olvido. Decimos muchas veces, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. Ese perdón no es un perdón cristiano. Yo perdono y olvido. Quien lleva pesos y necesita una caricia sobre su pasado, quien necesita perdón, que sepa que Jesús lo da. Esto es lo que da Jesús, liberar el alma de toda deuda, de todo pecado. Pero la buena noticia es que con Jesús este mal antiguo, el pecado, que parece invencible, ya no tiene la última palabra. Yo puedo pecar porque soy débil. Cada uno de nosotros puede pecar, pero esta no es la última palabra. La última palabra es la mano tendida de Jesús que nos levanta del pecado. Y otra vez dice, y Padre, ¿esto cuántas veces lo hace? Y dice otra vez, siempre. Cada vez que tú estás mal, el Señor te tiende siempre la mano. Solo tienes que agarrarla y dejarte llevar. La buena noticia es que con Jesús este mal antiguo ya no tiene la última palabra. La última palabra es la mano tendida de Jesús que te lleva siempre adelante. Jesús nos sana del pecado siempre. Y aquí lo pueden borrar porque se repite. Vamos al año de gracia. El año que viene, el 25, va a ser un año de gracia, porque saben que tradicionalmente cada 25 años es el jubileo. El año que viene va a ser jubileo y es un año de gracia recordando el jubileo que se hacía también ya en el Antiguo Testamento. Era más, digamos, más, entre comillas, más espectacular porque incluso se devolvía lo que uno tenía prestado, se hacían muchas cosas, pero se le conoce siempre como un año de gracia. La Biblia habla de un año de gracia en el que todos eran liberados del peso de las deudas. El jubileo, dice el Papa aquí, ya no se refiere al jubileo del Antiguo Testamento, sino el Nuevo, que es año de gracia. El título de este año es La esperanza no defrauda. Va a ser el tema del jubileo del 25. La esperanza no defrauda. Sería como el último punto del anuncio. Este año, el año de gracia del Señor, que ya digo, lo vamos a disfrutar el año 25. Yo les voy a enviar, cuando se vaya acercando, un instrumento que he hecho justamente para vivir bien este año de esperanza. La esperanza no defrauda. Jesús vino a proclamar un año de gracia del Señor. Y ese es el fundamento bíblico de los jubileos. Y en este caso de estos jubileos, digamos, normales que vienen haciéndose desde el año 300 se vienen haciendo. Cada 25 años un jubileo. Y entonces nos toca el del año 25. Hay luego jubileos extraordinarios por alguna cosa, por algún acontecimiento, pero los jubileos ordinarios son cada 25 años. El año de gracia del Señor. No era el suyo un jubileo programado como los que estamos haciendo ahora, que todo está programado y se piensa en qué hacer, cómo hacer. No, porque con Cristo la gracia que hace
nueva la vida y asombra siempre, es algo que el contacto con Jesús siempre lleva. En este sentido, por decirlo de alguna manera, pudiéramos decir que con Jesús estamos siempre de jubileo. ¿Por qué? Porque Él es el autor mismo de la gracia. Este es el asombro. Y pone en boca, no me lo puedo creer, he sido perdonado, he sido perdonada, no me lo puedo creer. Y dice el Papa exclamando, tan grande es nuestro Dios. Tan grande es nuestro Dios. No somos nosotros los que hacemos cosas grandes, sino que es la gracia del Señor que también a través de nosotros realiza cosas a veces imprevisibles. Estas son las sorpresas de Dios. Dios es un maestro en sorpresas. Siempre nos sorprende, siempre nos espera. Nosotros llegamos, y a lo mejor llegamos perdidos, pero Él siempre nos está esperando. El Evangelio entraña un sentido de maravilla y de novedad que tiene un nombre, Jesús. Que nos ayude Jesús a anunciarlo como Él desea, comunicando alegría, liberación, luz, sanación y asombro. Así se comunica a Jesús. ¿Cómo? Empezando con nuestra propia vida. Nuestra vida tiene que despertar una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué esta mujer la han ofendido y perdona? ¿Por qué esta mujer ha caído enferma y tiene una cara no solamente resignada, sino alegre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los porqués preparan el camino al anuncio de Jesús. Porque ese porqué va haciendo mella en el corazón de mucha gente. Incluso llega un momento en que, ¿y por qué usted es así? Cuando esa pregunta se da, cataplum, el anuncio. Cuando hacemos el anuncio sin esa pregunta, predíqueme usted, Padre, que por un oído me entra y por el otro me sale. Pero cuando es justamente porque ha suscitado un porqué, es que yo quiero ser, parecerme, ser igual, parecerme, ser como esa persona. Y entonces el terreno se ha abonado. Por eso, no en vano en Evangelii Nunciandi, el Papa San Pablo VI dice que el primer paso de la evangelización no es ponerse en una esquina y empezar a anunciar a Jesucristo. El primer paso es el testimonio. El primer paso de la evangelización es el testimonio. ¿Por qué? Porque suscita la pregunta. Suscita la pregunta. Yo me puedo poner ahí, Jesús es la respuesta, Jesús es la respuesta, Jesús te lo dice todo, Jesús. Y uno dice, ¿y a mí qué me importa, no? ¿Sabe? Cuando se ha suscitado la pregunta, y tú puedes decir, Jesús es la respuesta, llueve sobre mojado. La tierra ha sido preparada por la pregunta. ¿Quién provoca la pregunta? No la palabra, sino el testimonio. El testimonio provoca la pregunta. Y ojalá que ese testimonio, tantísimas preguntas suscitara, que tuviéramos el terreno preparadísimo para la siembra del Evangelio. A veces decimos, si es que sembramos y nada, ¿no? Si es que otro es y nada. Tenemos que pensar mucho que tenemos que suscitar la pregunta con nuestro modo de vivir. Y finalmente el anuncio a los pobres. Esta buena noticia del Evangelio
dice Jesús en el versículo 18, está dirigida a los pobres. A menudo nos olvidamos de ellos, pero son ellos los destinatarios mencionados explícitamente porque son los predilectos de Dios. Acordémonos de ellos y recordemos que para acoger al Señor, cada uno de nosotros debe hacerse también pobre por dentro. Con la pobreza que me hace decir, Señor, necesito perdón, necesito ayuda, necesito fuerza. Todo eso es también reconocerse como pobres. Una pobreza que nos afecta a todos, hacernos pobres por dentro. Se trata de vencer toda pretensión de autosuficiencia. Yo lo puedo todo. Para saberse necesitado, pobre de la gracia. Y siempre necesitados de Jesús. Si alguien dice, Padre, ¿pero cuál es el camino más corto para encontrar a Jesús? Hazte necesitado de él. Hazte necesitado. Hazte necesitado de gracia, necesitado de perdón, necesitado de alegría, y Él se acercará a ti. Él se acercará a ti. Entonces nos podemos preguntar si examinamos nuestra tarea evangelizadora, porque estamos en estas catequesis, son sobre la evangelización. Y nosotros como evangelizadores. Si examinamos nuestra tarea evangelizadora, ¿dónde quedan los pobres? ¿Son privilegiados de nuestra evangelización? En la práctica, no simplemente en teoría, son quienes más tiempo y atención dedicamos. Y ahí podríamos añadir cómo nosotros nos hacemos también pobres, no solamente ni principalmente en dinero, sino en negación de la autosuficiencia. No nos salvamos nosotros, sino que somos salvados por el Señor. No nos perdonamos nosotros, sino que somos perdonados por el Señor. Él es el que hace en nosotros obras grandes. No somos nosotros los que las hacemos. Y por eso dice el Papa, ¿qué tengo que hacer para que eso sea verdad? Para que yo sienta la necesidad del perdón, la necesidad de la cercanía de Jesús, la necesidad, hazte pobre, hazte necesitado. Hazte necesitado de la gracia, del perdón, hazte necesitado, no seas autosuficiente. No digas, yo es que ya no necesito nada, ya lo tengo todo, ya soy perfecto, ya me pueden canonizar. Hazte necesitado de la gracia. Hazte necesitado de la gracia. Y entonces eso ayuda a la oración, eso ayuda a la petición, eso ayuda a abrir el corazón al Señor, eso ayuda a tantas cosas que a veces nos hacen falta. Sí. Tengan en cuenta que en este sentido esta catequesis tercera el Papa la pone como Jesús maestro de evangelización, maestro del anuncio, pero vamos a seguir viendo más modelos del anuncio para que terminemos este ciclo teniendo un feeling que nos lleve justamente a ser mejores evangelizadores. Hoy hemos aprendido algo que yo creo que no lo debemos olvidar, que empezamos, dice Evangelii Nunciandi, con el testimonio, despertando la pregunta. Si no despertamos la pregunta, la palabra cae en vacío. Y ya podemos decir mucho, ya podemos ponernos en la esquina, ya podemos llevar un megáfono que se oye en toda la plaza, ya podemos hacer todo eso. Si no hemos despertado la pregunta con el testimonio, todo eso cae sobre terreno baldío.
Cuando hemos despertado la pregunta, la respuesta cae donde debe. Acuérdense siempre, Jesucristo es la respuesta. ¿Y cuál es la pregunta? Nosotros tenemos que hacer que se suscite la pregunta. Ya llegaremos a decir Jesús es la respuesta. Una vez yo creo que les conté, cuando yo trabajaba en Cáritas Internacional, estuve en Roma y en Cáritas 5 años, llegó un paquete que parecía, y lo fue, un afiche redondo, largo, y nadie lo abría, y lo abrí yo. Digo, voy a abrir hoy esto a ver qué es. Lo abrí y el afiche, era un afiche efectivamente, era un mono, con una cara de mono que no podía con ella, pero además de mono despistado, ¿no? Así los ojos en blanco, la boca ahí medio abierta, y en el letrero de abajo ponía: ahora que me sé la respuesta, se me ha olvidado la pregunta. Ese era su gran problema. Ese es el problema de la evangelización, que no somos capaces de suscitar preguntas y por eso la respuesta se olvida, se la lleva el viento. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande en ser provocadores de preguntas. En ser provocadores de preguntas. ¿Sí? Muy bien. Pues eso era lo de hoy.